Historia 1. El caso irresoluble de Madrid. En 30 años como exorcista, jamás me había enfrentado a una fuerza tan inteligente y tan paciente. Lo digo desde ahora y lo sostengo con la voz todavía rota por lo que vi en las noches de San Ginés. Soy el padre Luis Martín. En mayo de 1985, en una primavera que no quiso dar tregua y convirtió la ciudad en una serie de mantas mojadas, me dediqué de noche a noches largas e iguales, que terminaron por borrar los límites entre la vigilia y la pesadilla. Todo ocurrió entre las 10 de la noche y el alba, en la sala de exorcismos que habilitamos en los sótanos medievales de la parroquia, una cripta acondicionada a la carrera, con piedra desnuda, humedad pegada a las losas y el olor permanente a cera rancia, mezclado con un olor más profundo, metálico, como si la tierra misma sudara hierro. Presentarme de nuevo a estas memorias hace que el cuerpo me pida recaer en el confort de la rutina, rezar al alba, confesar en la mañana, caminar por la sala de la curia. Pero en esos meses, la rutina nocturna nos clavó una constelación de pequeños horrores. El cardenal Antonio Rouco fue quien pidió mi intervención. No era una llamada pública ni una noticia que debiera filtrarse. El cardenal habló en voz baja en la sala capitular, con la luz amarillenta de una lámpara y el gesto pesado que le caracteriza, y pidió discreción. La discreción fue el primer velo que intentó cubrir lo que no se puede cubrir. La mujer fue traída desde una parroquia de las afueras, media edad, ojos que a veces miraban al vacío, y otras con una lucidez que helaba. A simple vista no había nada especial. Los médicos, cuando los consultamos, supusieron crisis nerviosa. Nosotros sabíamos que las manos del demonio suelen pasarse por las puertas más comunes. Pero lo que sucedió en San Ginés pronto demostró que lo común ya no bastaba para explicar lo que teníamos ante nosotros. La primera noche, después de preparar la sala como mandan los rituales, velas, agua bendita, un crucifijo de plata que la diócesis facilitó por prudencia, sentí un frío que no era del aire. Las campanas, en la torre, doblaban como cuchillos sobre la lluvia, y dentro el silencio se partía en pequeñas fracturas. Pasos que resonaban como si alguien caminara dentro de la misma piedra, respiraciones que salían de las rendijas e incluso un portazo seco en la sacristía cuando nadie entraba. Al principio creímos que el asunto sería de orden común, convulsiones, blasfemias, pero la mujer abrió la boca y pronunció una palabra que no era de este tiempo, una sílaba torcida, con cadencia de idioma muerto. No era un gemido, no era un insulto, era una pronunciación que traía consigo genealogías, fósiles de lenguaje. Esa noche, su voz se multiplicó en las bóvedas. Parecía regresar en capas, como si la piedra le devolviera la claridad. Cuando le pregunté por qué decía aquello, la respuesta vino desde una calma antinatural. Empezó a nombrar a moradores de la parroquia que nosotros creíamos enteramente olvidados, confesiones que habían sido dichas a la penumbra, detalles íntimos de los sacerdotes que atendían. Escuchar esas cosas en la oscuridad fue entender que aquello no era un desvarío adolescente, era una exhibición metódica. La escalada fue lenta, pero constante. Las sesiones se volvieron una cadena, y cada noche traía una variante nueva de humillación. El crucifijo de plata, que debía ser escudo, comenzó a sufrir una deformación imposible. Gotas, como de plata fundida, aparecían por las manos del Cristo y resbalaban hasta el madero. No había fuego visible, no había aumento de temperatura en el cuarto. Sin embargo, el aire se saturaba de un olor a metal caliente, como un horno encendido tras las paredes. Toqué esas gotas una vez, para quitarme la incredulidad, y el metal se enfrió como si mi dedo hubiese metido la mano en agua helada. Levanté la vista y vi a los demás.
el sacristán con las manos temblorosas, el hermano Alonso, que no habló en 2 días, y el cardenal con los ojos hundidos. Nadie tenía explicación, y todos compartíamos la rabia de quien es humillado por algo que sabe leerle los bolsillos al alma. La entidad parecía disfrutar la erudición. Se manifestaba en dialectos que parecían muertos, arcaísmos mozárabes, hebreo arrinconado, gallego que sonaba remedo de otra época, incluso vestigios de vasco antiguo. Lo peor no era la variedad lingüística, sino el uso que hacía de esos idiomas. Cada vez que invocaba una lengua, seguía con nombres propios, datos, fechas que se clavaban como agujas. «Padre Martín», dijo cierta madrugada con un tono de académico que me dejó sin aliento. «¿Recuerdas la noche en que dudaste de la misa, cuando la niebla te llevó a casa de aquella mujer y volviste a rezar por el camino?» Lo escuché pronunciar un episodio que yo nunca le había contado a nadie. Un tropiezo, una certeza a medias que me había devorado años atrás. Los sacerdotes comenzamos a mirarnos con vergüenza, mezclada de miedo. La voz no insultaba, clasifica, enumera, dispone. Era un demonio archivista. No limitó sus atacados a palabras. La profanación se extendió a objetos sagrados, hostias que, tras rozar la boca de la mujer, aparecían con un halo oscuro en el borde, rosarios que se enredaban solos hasta formar nudos imposibles, que al cabo de unos minutos descansaban en la palma de la mano como si nada hubiera pasado. Una noche, para probar fortaleza, colocamos 7 velas alrededor de la silla y dimos la luz por guardia. Las velas se inclinaban, no por corriente de aire, sino como si una gravedad local les exigiera mirar a la posesa. El centro se hizo sombra y la sombra parecía beber la llama. Aquel movimiento lento, sin sonido, fue la primera vez que vi a un hombre mayor del clero, que llevaba décadas viendo espectros, palidecer con una certeza nueva. Algo en aquella sala respondía a sus juguetes sagrados con burla persistente. Los ritos que usamos variaron según la ocasión, no por improvisación, sino por una búsqueda de respuesta. Cantos gregorianos, letanías, oraciones antiguas aprendidas en seminario, reliquias escasas y un exorcista invitado desde otra diócesis. Todo fue insuficiente. En una sesión, durante el rezo mayor, la voz de la poseída interrumpió mi lectura y corrigió una declinación latina con una nota de condescendencia que me dejó sin palabras. «No es Dominum, es Dominum con el acento en la tercera», dijo, y lo hizo con la seguridad de un profesor que marca un error leve. Me lo tomé como afrenta personal, pero ahí fue cuando comprendimos que esto no era solo espíritu, era espíritu que se sabía leyenda, y la humillación intelectual se combinaba con la crueldad física. La mujer levitó en varias ocasiones, sin espectáculo, apenas un par de centímetros, con las uñas clavadas en la madera de la silla, y su cuerpo se retorcía hasta el límite de romper lo humano. En una madrugada, entre lamentos que rasgaban la bachillería de la noche, se abrió la tela que la cubría y vimos la carne marcada, cortes recientes que olían a sangre y a metal. El olor de la sangre se mezcló con el incienso rancio y la humedad. Fue una mezcla nauseabunda que todavía hoy me hace cerrar los ojos. Hubo noches en las que la iglesia misma se convirtió en un instrumento del mal. Las campanas, sin que nadie tocara el badajo, repicaron una madrugada en patrones que sugerían código, pasos que se escuchaban encima de las bóvedas cuando nadie estaba arriba, la sensación de respiración que no era la de ninguno de los presentes, una respiración pesada que entraba por la puerta y se detenía en los hombros. No puedo describirlo de otro modo que con palabras de cuerpo. Opresión en el pecho, mareo, escalofríos que comenzaban en la base del cráneo,
y recorrían vértebra por vértebra. En una sesión, mientras recitábamos el exorcismo mayor, el piano de la sacristía, una pieza que alguien había dejado años atrás, sonó una nota grave por sí solo, y luego otra, como el latido de un corazón gigante. El hermano que sostenía la lámpara dejó caer la luz y vimos, por un segundo, que en el reflejo de las gotas de plata derretida se movía algo que no coincidía con la madre real de la sala, una distorsión como si una boca más grande estuviera mirando a través del metal. Fue un instante. Bastó. El cardenal, por su parte, quiso tenerlo todo bajo control. Sus órdenes fueron precisas. No prensa, listas de testigos reducidas, informes sellados. Pero la discreción no detiene lo que estorba a la carne humana. Dentro del grupo hubo miradas, confesiones a medianoche, llantos cerrados. Yo sentía que, con cada noche, no solo la mujer se deterioraba, los curas también. Hay que entender que un exorcismo extenso no es solo la lucha contra una entidad, es un desgaste moral que deja al personal con pequeños cortes que no sangran pero que pican. Los secretos que el demonio recitaba como enumeraciones administrativas nos desarmaban. Nombraba relaciones ocultas, dudas, pequeños latrocinios del alma que uno piensa haber enterrado. En la ciudad, la lluvia caía y la vida continuaba, pero al interior de la parroquia se tejía una rutina de humillación que nos hacía cuestionar hasta la misa de cada domingo. El clímax llegó una madrugada de tormenta eléctrica, cuando la ciudad entera parecía temblar. Entramos en la sala con la sensación de que algo se había cansado, y por eso estaba más despierto que nunca. Las velas ardían con una luz blanquecina, y el crucifijo de plata estaba cada vez más desgastado. El rostro de Cristo se borraba en surcos que parecían ser tallados por una mano microscópica y tenaz. Empecé el rezo con voz más firme que las noches anteriores, como quien convoca lo último que le queda, y la mujer contestó con un coro de voces, no solo la suya, sino múltiples registros, una polifonía que se mezclaba con el repique de una campana en la torre que sonó sin que nadie la tocara. Lo que vino después fue una concatenación de horrores sensoriales. La temperatura se desplomó en oleadas. Sentí que el aire se volvió líquido en la garganta. La luz tembló y la plata del crucifijo comenzó a gotear con rapidez narcótica. La voz, entonces, pronunció un nombre que me atravesó como una espina. El nombre de un joven sacerdote que había muerto meses atrás, en circunstancias que aún dolían en la comunidad. El sonido de ese nombre pareció abrir una grieta, y del hueco salió una risa larga y fría que llenó la sala, y luego se contorsionó en un susurro que hablaba de acuerdo tácito. En ese instante, la mujer arqueó la espalda como si quisiera romper la mesa, y sus uñas quedaron clavadas en la madera. La sangre brilló bajo las velas, y por la boca salió algo más que palabras. No puedo repetirlo sin que una rigidez atraviese mi estómago. Hubo nombres, fechas, detalles de confesiones de hombres que guardaban su pudor y que ahora eran leídos en alto por una voz que no respetaba el silencio. La violencia fue tal que algunos de los presentes aullaron. Yo recé con la voz quebrada, y el cardenal, con la sotana empapada por la lluvia de afuera, levantó las manos y dijo una absolución que sonó no a liberación, sino a una clausura forzada. Fue una derrota a medias. No había triunfo rotundo, no hubo fuego exorcista que sacara a la entidad como se arrancan malas hierbas. La posesa quedó exhausta, con marcas, respirando cortado y con la lucidez de quien ha visto y no puede regresar. El crucifijo quedó inservible. El metal deformado no reflejaba ya nada puro. Las gotas que cayeron sobre la piedra dejaron manchas que la sacristía no pudo pulir en semanas.
Tras aquella madrugada, y aún con la sensación de que habíamos hecho lo que se podía, se tomó una decisión administrativa que luego pesaría como un secreto. La mujer fue trasladada a un convento de clausura fuera de la ciudad, un lugar con paredes gruesas y ventanas altas que el cardenal escogió personalmente. Allí la recluyeron, y la diócesis cerró el expediente con actas y documentos que sólo algunos consultan hoy. Se redactó un informe, se archivó en carpetas selladas y la noticia se volvió rumor. Pero las cosas no se guardan tan fácil. Hay detalles que siguen trayéndome la noche. A veces, en la sacristía, aún huelo el rastro de aquel metal caliente. Hay mañanas en las que la plata viene a mí en sueños, blanda, como si el tiempo la hubiera cocido lentamente. A veces, mientras administro la misa y los fieles no lo saben, me asalta la imagen de la mujer levantada unos centímetros, con los ojos igual que pozos, y una risa que no pertenece a este idioma. Hay noches en que cierro la iglesia y al doblar la esquina siento un frío viejo, un olor a plata fundida que no pertenece a ningún buzón ni a ningún fogón. No puedo decir más por respeto y porque hay vidas que aún respiran. Solo puedo confesar una verdad. No expulsamos del todo. No hubo una salida limpia, una vuelta de página. Lo que hicimos fue contener, trasladar, encerrar. La posesa vive recluida en un convento sellado y el expediente duerme en un cajón bajo llave. Pero eso no es lo mismo que decir que aquello terminó. La última vez que revisé el archivo, hace años, encontré una anotación marginal. El sacristán había dibujado una pequeña figura junto a la fecha de traslado, como si hubiera querido dejar constancia de algo que no cabía en las palabras. Era un trazo que recordaba gotas, una secuencia de pequeñas manchas que bajaban en línea. No archivé la imagen, la guardé en la memoria, como quien guarda una piedra afilada en el bolsillo. Y ahora, mientras vuelvo a estas líneas, no busco ser alarmista ni sensacionalista. Solo doy testimonio. Si alguna madrugada de mayo notan en Madrid un olor a metal caliente mezclado con lluvia, si al doblar la esquina la campana suena fuera de hora, piensen en San Ginés. Nosotros cerramos la puerta, tomamos notas y sellamos la carpeta. Lo que no pude sellar fue la certeza de que esa fuerza aprendió lenguas que creíamos muertas y que, con esos instrumentos, nos leyó el alma. No hay explicación racional que me satisfaga, y no la doy. Solo diré lo que vi y sentí, y termino con lo que me persigue más. La certeza de que, en algún convento silencioso, una mujer todavía escucha voces que le dictan nombres, y que, en otra lengua, alguien sigue estudiando nuestros pecados como si los coleccionara. Si alguna noche, mientras doblan la calle bajo la lluvia, perciben el olor de plata caliente y una risa que sabe a lenguas muertas, no se confíen. No todo lo que cerramos en carpetas puede ser encerrado del todo. Historia 2. La Legión de Guadalajara. Cuando vi a 7 de mis mejores seminaristas levitar en formación, comprendí que enfrentábamos algo sin precedentes. Lo vi con mis propios ojos en la penumbra de la capilla mayor del Seminario Conciliar de Guadalajara, en una madrugada de agosto de 1978, en la que la lluvia no dio tregua y el estruendo del cielo parecía querer desplomar la ciudad sobre nosotros. Soy Monseñor Fernando Orozco, rector entonces del seminario, y lo que relato lo hice con la seriedad que exige mi oficio. Llamadas a la oración, cruces apretadas en los puños, y la responsabilidad de proteger a jóvenes que confiaban su vocación a estas paredes. Lo digo al comienzo, porque la imagen de esos 7 cuerpos suspendidos en el aire no me abandona. Vuelve en los silencios de la noche, me despierta con la misma opresión en el pecho que sentí aquel mes. La capilla mayor, construida con maderas que crujen
y vetustos muros que guardan el eco de generaciones. Olía a cera quemada, mezclada con el húmedo aroma de la lluvia que entraba por rendijas. El incienso que quemábamos para la vigilia olía a algo rancio, como si hubiera sido usado demasiadas veces. La humedad se pegaba a la sotana y a las paredes, y en las celdas de retiro espiritual, aledañas a la capilla, había un olor a moho y flores marchitas que nadie lograba quitar. Las campanas del colegiado daban las horas con un retumbar profundo que se colaba en la carne, y dentro del edificio se escuchaban pasos lejanos, portazos repentinos cuando no había viento, y respiraciones que no pertenecían a ninguno de los presentes, hasta que alargabas la mano y no encontraba nada. La primera anomalía fue sutil, una nota fuera de lugar en el tiempo. Fueron los pequeños gestos que, sumados, convinieron en alarma. Todo empezó con que varios jóvenes llegaron a la rectoría en la noche, pálidos, con sudores fríos y hablando entre dientes. Uno dijo haber soñado con símbolos que no conocía. Otro lloró sin poder explicar por qué. El confesonario no fue suficiente. Confesaron pequeñas faltas, dudas de fe, miedos de juventud, nada que a simple vista justificara lo que vino después. Pedí tranquilidad y cerré la puerta de la capilla, no por miedo a la curiosidad del pueblo, sino por prudencia pastoral. Llamé a Padre Jesús Maldonado, quien tenía experiencia en casos de liberación en comunidades rurales. Jesús vino sin preguntas, con la maleta de libros, con la Biblia y con una calma que intentaba pasar a los demás. Recuerdo el sonido de sus pasos en la escalera de piedra, pasos seguros, el ruido de la llave en el bolsillo y el eco que rebotaba en los arcos. No sabíamos entonces que la noche sería larga como un estertor. El primer evento extraño, lo que realmente hizo saltar la serenidad, ocurrió durante la primera vigilia que organizamos. Habíamos colocado 7 sillas en círculo en la capilla baja, como quien crea un retiro clásico. La idea era hacer una ronda de oración común por los seminaristas que no dormían. Encendimos velas, colocamos rosarios y la custodia en el altar menor, y comenzamos con salmos. La luz era poca, la lluvia pegaba fuera con una insistencia que parecía querernos forzar a no escuchar. Al principio uno de los jóvenes empezó a murmurar palabras sueltas que parecían latín torpe. Lo atribuimos a nervios, pero la voz aumentó y otras voces de otros jóvenes se incorporaron sin coordinación humana. Comenzaron a pronunciar una lengua que reconocí, no por estudio profundo, sino por oficio, como arameo. No era el arameo de los libros, sino una variante gutural, afilada. Hablaron al unísono, sin que ninguno repitiera al otro, la misma sílaba, la misma pausa, el mismo tono. Fue como escuchar a 7 instrumentos afinados por una mano invisible. Me detuve en mi oración. Sentí como el pecho se me apretaba y una marejada me vino por la espalda. No había introducción ni provocación. Simplemente, la oración se volvió discurso antiguo, y antiguo era el sonido. Arameo. Padre Jesús, al lado, cerró los ojos y dejó que el rezo siguiera, pero su mano no soltó el rosario. Lo vi apretar los nudos con tal fuerza que al amanecer sus dedos mostraban pequeñas marcas blancas. La escalada llegó con una precisión que quitaba el aliento. A las primeras manifestaciones verbales se añadieron manifestaciones físicas que hicieron evidente que no se trataba de una histeria colectiva o una broma. Los 7 comenzaron a levitar, formando un círculo perfecto sobre las sillas durante una de las ceremonias de liberación. No era un alzamiento espectacular de varios metros. Se elevaban apenas unos centímetros, pero era suficiente para que sus sotanas quedaran tensas, para que sus pies no tocaran el suelo, para que el aire entre ellos vibrara como la cuerda de un laúd. La levitación tenía geometría.
Sus cuerpos formaban un anillo exacto, las manos tendidas hacia el centro, las cabezas inclinadas con una sincronía que más parecía una coreografía estudiada que un desgarro. Las velas se inclinaban hacia afuera, no hacia ellos, como si la zona central absorbiera la luz. En ese instante escuché campanas en la torre que no correspondían a la hora. Eran toques cortos, insistentes, como un mensajero que golpea la puerta de la ciudad. La respiración en la capilla se detuvo y se volvió común. Todos conteníamos el aliento, porque al menor ruido, el círculo pareció vibrar, y las voces en arameo cambiaron al mismo tiempo de cadencia. El hermano sacristán quedó con las manos en el aire, sujetando una bandeja con ornamentos, y su cara pareció enrojecerse antes de palidecer. Fue la primera vez que vi objetos sagrados corromperse de forma física. Cuando la anciana que servía el café en la mañana entró a la capilla después de aquello, encontró en el centro del círculo 7 rosarios entrelazados solos, formando una estrella de 7 puntas. Nadie los había tocado, nadie los había dispuesto así, y cuando intentó separarlos, los nudos obedecieron, resistieron, como si tuvieran memoria propia. La imagen de aquella estrella quedó clavada en mis retinas. El cuero del rosario apretado, los crucifijos pequeños apuntando hacia un centro oscuro, y el silencio que se posaba sobre el círculo como una cubierta. A partir de entonces, la noche nos mostró variedad de recursos del mal. Las hostias quedaron marcadas con sombras apenas perceptibles en su borde después de ser ofrecidas. Las velas se apagaban súbitamente y se reencendían al cabo de segundos, como si una respiración las sofocara, y luego las dejara arder. Hubo símbolos que aparecían y desaparecían, cruces invertidas dibujadas con la cera en el suelo, pequeñas figuras talladas en la madera de las puertas que nadie recordaba haber visto antes, y, lo que fue más inquietante, un golpe continuo en la pared de las celdas, que coincidía con las horas en que los jóvenes no dormían. Las voces que salían de los rostros en trance describían lugares que no existían en la geografía local, con la misma calma con la que uno le cuenta a otro el camino a la iglesia. Hablaban de linderos, de puertas, de nombres de ancestros que de pronto parecían comunes, y que el tiempo había depositado en el nombre de cada familia del seminario. A veces, la pronunciación de esas voces resultaba en correcciones directas a las lecturas sagradas. Corrían una palabra, rectificaban un versículo, ironizaban sobre doctrinas, como si la entidad jugara a ser teólogo para burlarse de los que la confrontaban. Sentíamos no solo injuria, sino desprecio académico. Y el desprecio duele en quienes se formaron para la enseñanza. La tensión creció hasta que la capilla dejó de ser solo escenario y se volvió campo de batalla. Instalamos guardias nocturnos, se turnaron los sacerdotes, vinieron curas de diócesis cercanas a observar. Padre Jesús, que hasta entonces mostraba temple, llegó una madrugada con el rostro más pálido que el resto. Apenas pudo hablar en la sacristía y dejó una frase que nos heló. No es una sola cosa, es como si hubieran llamado a algo que responde por familia. Intentamos métodos que creíamos fiables, letanías prolongadas, agua bendita arrojada en cruz, relicarios. En una sesión, mientras la lluvia golpeaba con fuerza, uno de los jóvenes dejó de hablar arameo y empezó a entonar un cántico que ninguno de nosotros reconoció. No eran sílabas humanas, sino una mezcla de tonos que llevaban una pausa exacta, una respiración compartida entre los 7. Cuando tratamos de acercarnos, notamos un frío punzante, una subida de viento que entró por las losas y nos cortaba la cara como cuchillas finas. Sentí mareo, opresión en el pecho. Tuve que sentarme en un banco para no caer.
Las luces parpadearon y una de las lámparas cayó sin que nadie la tocara. Rodó y quedó encendida boca abajo, arrojando una sombra alargada que parecía arrastrarse por el suelo. La sensación física era tan acusada que recuerdo el sabor metálico en la boca, como si el aire tuviera sangre en sus agentes. La humedad olía ahora a madera podrida y a flores marchitas, una mezcla que parecía querer señalar muerte y abandono. La violencia física no tardó en presentarse de forma más directa. Hubo pellizcos que dejaban marcas, uñas que rasgaban la piel hasta sangrar, y al mismo tiempo una sincronía que siempre me desconcertó. Los 7 no caían en el mismo trance de forma espontánea. Parecía que la presencia les dictaba quién debía sufrir en qué momento. En una madrugada, uno de ellos, joven de apenas 22 años, quedó inmóvil como estatua, con los ojos blanqueados y el rostro surcado por lágrimas negras que olían a incienso rancio mezclado con algo ácido. No pude evitar acercarme. Mi mano tembló al tocar su frente y sentí un calor helado subir por mi brazo. No hubo gritos, solo un murmullo en arameo que todos comprendíamos como parte del mismo idioma de aquel mal. Padre Jesús pronunció fórmulas antiguas, pidió la intercesión de santos y de vírgenes, y en más de una ocasión lloró en la capilla, un llanto que no es propio de un hombre que enseñó a otros a contener las emociones. Aquella impotencia nos hacía humanos de manera humillante. Llegó un momento en que tuvimos que variar la estrategia. Entendimos que la presencia prefería el secreto y la noche, que se movía como pez en aguas turbias. Organizamos una intervención mayor, rogativas extendidas desde las 12 hasta el alba, un rosario continuo con sacerdotes en turnos, un exorcismo mayor coordinado por mí y asistido por Jesús. Hicimos un círculo de protección alrededor de la capilla con agua bendita y reliquias prestadas por otras parroquias. Pedimos silencio absoluto en los alrededores y restringimos la entrada a lo estrictamente necesario. La noche de la intervención estuvo marcada por un trueno que nos sacudía cada hora y por un olor que nadie pudo identificar con seguridad. Todos coincidíamos en que era una mezcla de tierra mojada, cera quemada y algo que recordaba a hierro. El repique de las campanas, que obedecía a nadie, se sumó a la gravedad de la sesión y fue la antesala del clímax. El clímax fue una concatenación de imágenes y sensaciones que todavía me cuesta ordenar sin que la garganta se me cierre. Después de horas de lectura y de invocaciones, cuando el cansancio se volvía insoportable, los 7 comenzaron a cantar en arameo, con una intensidad que hizo vibrar los vitrales. La voz se alzó, y atrás de ella vinieron golpes en las paredes, como si alguien quisiera derribar el santuario desde adentro. De pronto, la levitación fue más alta. Sus cuerpos se inclinaron hacia adentro, como si la tensión los tuviera en un fuelle, y entonces la luz, en el centro del círculo, se extinguió de repente. En ese silencio absoluto, una voz, no la de ninguno de los 7, habló claro en castellano. Nombró el pecado de un profesor que llevaba años enseñando teología moral. Citó una fecha y un lugar que nadie hubiera imaginado que se recordara. Y luego pronunció, con una frialdad semejante a la de un herrero que da el martillazo final, el nombre de uno de los seminaristas caídos hace poco. Fue un golpe directo al corazón de la comunidad. El aire pareció enfriarse hasta doler. Tuve que agarrarme al borde del altar para no desplomarme. En ese instante, uno de los seminaristas gritó, un grito que no era humano, y su garganta se abrió en una risa larga que nos dejó sordos por un segundo. Algo salió de su boca. No sé cómo describirlo. Noté un olor a sangre mezclado con incienso viejo y un destello plateado que cruzó la sala como un cuchillo.
Padre Jesús cayó de rodillas, con las manos alzadas, hablando en latín con voz que no siempre le pertenecía. Después de esa hora, no hubo solución inmediata. Caímos en un agotamiento moral que nos dejó con heridas invisibles. La intervención, por difícil que parezca decirlo, funcionó en parte. 6 de los seminaristas fueron liberados gradualmente, con noches de sueño recuperado y con temblores que se fueron apagando como velas al final de la misa. La recuperación no fue simétrica. Algunos volvieron meses después a estudiar, otros a rezar con la mirada más severa. Todos, sin embargo, traían una franja de silencio nuevo. El séptimo fue distinto. No pudo o no quiso desprenderse de aquello que lo habitaba. Lo llevamos a un centro católico especializado en trastornos psiquiátricos de la Iglesia. Allí, bajo cuidado, con lámparas amables y médicos que eran también religiosos, quedó internado. La comunidad intentó cerrar el episodio como una herida curable. Cerramos actas, redactamos informes y escondimos algunos detalles que consideramos peligrosos para el bien común. Pero no se borra lo vivido con papeles. Yo regresé a mis días con sermones y reuniones, con la rutina que cura en lo superficial, pero habitan en mí las marcas de aquella temporada de lluvia. Lo que más me persigue no fue la levitación, ni la estrella de rosarios, ni las voces en arameo. Fue la claridad con la que la presencia nombró a quienes nos dolía nombrar. Fue la precisión de sus ataques, la manera en que se ensañaba con la vulnerabilidad humana y la empleaba como instrumento para exponer pecados, dudas y miedos. Hubo noches en que escuchaba, en los pasillos del seminario, el eco de ese arameo en los sueños de los jóvenes que habían participado de la pugna. Algunos me contaron que en la madrugada, aún estando libres, despertaban repitiendo una sílaba que no sabían que conocían. Yo tuve que confesar a estudiantes que nunca antes lo habían hecho. Tuve que mirar a padres que llegaban preguntando sin saber cómo responder. La comunidad se fracturó en silencios y miradas hurgadoras, y la ciudad, que no siempre entiende nuestros ritos, comenzó a hablar sin necesidad de titulares. La discreción era imposible con el rumor. Aún hoy, años después, ciertas noches me despierta el sonido de una respiración compartida, y mi mano busca el rosario que llevo atado al libro de horas. Cuando cierro la puerta de mi despacho y el silencio me rodea, me viene el recuerdo de la estrella de 7 puntas y de la geometría perfecta de aquellos cuerpos suspendidos. No doy explicaciones racionales. No debo ni quiero. Solo digo lo que vi y sentí, porque el silencio no ayuda a quienes sufrieron. Se redactaron actas y se hicieron gestiones para que aquellos jóvenes pudieran rehacer su vocación o iniciar otra vida. 6 de los 7 fueron liberados, pero el séptimo permanece en una institución psiquiátrica católica hasta el día de hoy. Historia 3. El demonio erudito de Filadelfia. Jamás imaginé que un demonio pudiera darme lecciones de teología más profundas que mis profesores del seminario. Lo digo con la voz todavía quebrada por la noche en que la biblioteca de la catedral dejó de ser un depósito de libros y se convirtió en un tribunal donde me juzgaban por ignorancia. Soy el padre Thomas McKenna, sacerdote de la Catedral de San Pedro y San Pablo en Filadelfia, y todo lo que relato ocurrió en noviembre de 1981, durante la primera nevada del invierno, entre las sombras de la cripta arzobispal y las estanterías donde mis colegas y yo creyéramos resguardado el pensamiento sagrado. La ciudad estaba fría, la nieve guardaba los ruidos, y la catedral por la noche parecía un animal que respira bajo la tormenta. Las campanas sonaban como golpes lejanos. Los pasos en el atrio eran lentos y secos, y el viento recordaba a una respiración que se congelaba en la piedra. Me presento no por vanidad, sino por responsabilidad. Mis manos han sostenido libros,
He pronunciado homilías. He defendido tesis. La erudición es parte de mi oficio. Cuando la diócesis me encomendó ordenar la biblioteca teológica y custodiar la cripta arzobispal por las noches, trabajo que hice entre la penumbra y el teclado de una lámpara de aceite, jamás sospeché que mi oficio sería contestado por quien no respeta fronteras humanas ni doctrinas. La sala de lectura olía a páginas viejas, a humedad, a cera quemada. El teclado de la máquina de escribir crujía y al fondo la cripta exhalaba un olor a tierra fría, a madera podrida y a flores marchitas dejadas por familias que no venían hace décadas. Los libros, por lo general, dormían en sus estantes. Las familias depositaban en nosotros miles de años de discusión y la catedral les daba un silencio que respetábamos. La primera anomalía fue tan sutil que al principio la ignoré, o pensé que mi cansancio me jugaba una mala pasada. Fue durante una madrugada sin viento, cuando la nieve afuera amortiguaba todo sonido, y yo repasaba las notas de un ensayo sobre la Suma Teológica que debía presentar en una conferencia. Una de las volúmenes, no recuerdo ahora cuál, quizá un tomo de patrología, se abrió por sí solo. No fue un golpe violento, sino un deslizarse de páginas como si una mano invisible quisiera mostrar un punto concreto. Pensé en ratones, en corrientes de aire. Cerré la ventana, repasé los cierres y la página volvió a quedar en la misma línea, subrayada con tinta que no estaba allí antes. Un comentario marginal. Una nota a pie de página que no correspondía al autor. La tinta tenía cuerpo, no era un efecto de humedad. Olía a algo amargo, algo que recordaba al incienso rancio de funerales antiguos. No le di mayor importancia entonces. Lo anoté en mi libreta y seguí trabajando. Pero esa notita marginal resultó ser la primera carta que la casa recibiría de un interlocutor que no pedía permiso para entrar. La escalada comenzó por el conocimiento. La entidad usó libros como voz. En noches subsiguientes, los tomos se abrían siempre en páginas que contrariaban la doctrina aceptada. Pasajes que en los textos estaban citados con corrección, aparecían ahora con alteraciones. Palabras cambiadas por sinónimos herejes. Notas a pie que contradecían un concilio entero. Una madrugada abrí un volumen sobre sacramentaria y encontré, escrito con una caligrafía que imitaba la letra humana, una frase que corrigía una nota mía de años antes. Corregía la interpretación que yo había sostenido sobre la presencia real en la Eucaristía. Sentí, en ese instante, como un mareo me cruzó la frente. La sangre se me subió a la garganta y tuve que apoyar la espalda en la silla de cuero. No era solo vandalismo intelectual, era una provocación dirigida a la columna vertebral de nuestro oficio. Leí esa corrección en voz baja y la palabra resonó en el cuarto como campanada mal afinada. ¿Quién se tomaba la molestia de corregir a un cura cansado a las 3 de la mañana? ¿Quién sabía tan bien los matices que yo había debatido en seminario? Al poco, la voz empezó a emplear la palabra. No la voz de una posesión ordinaria que profiere insultos, sino una voz que debatía, que objetaba, que contraargumentaba. Durante una noche de lectura, mientras repasaba un tratado sobre la heresiología, escuché detrás de mí una voz que recitó una objeción que no estaba en el libro. Me volví y la sala estaba vacía, las estanterías alineadas, las lámparas ardiendo con su luz temblorosa. La voz, sin embargo, continuó. Ahora más cerca, salió de entre los lomos de los libros como si éstos fueran una boca colectiva. Habló en un latín preciso y luego en inglés, con acento que no pude ubicar. Hablaba de intención, de materia, de lo que hace un sacramento verdadero. Describió argumentos que yo había debatido en mi tesis, las objeciones que yo mismo había planteado y las respuestas que esperaba.
Era como ser leído por un lector que ha pasado por mi vida intelectual y ha tomado notas. Lo perturbador fue que la entidad no solo usaba la lengua, la manejaba con profundidad. Se permitía corregirme. En una velada en la cripta, mientras rezaba por los difuntos, una voz me interrumpió para señalar un error en una invocación. Me explicó la declinación correcta de una forma latina y justificó la corrección con citas que yo no reconocí de inmediato. Me sentí ridículo, humillado frente a los muertos a quienes debía consolar. Llamé al sacristán, pedí oraciones, invité a otros sacerdotes a comprobar las páginas, y todos encontramos la misma evidencia: pasajes anotados, referencias cruzadas que nadie recordaba haber visto, comentarios que iban más allá de la burla y parecían una lección. Sabíamos, mi obispo y yo, que si una entidad puede sostener una explicación teológica coherente, no se trata solo de ridiculizar la fe, es una guerra por el sentido del conocimiento sagrado. Los signos se diversificaron. Las velas en el altar comenzaron a apagarse por sí mismas, no por borrones de cera, sino por una acción que parecía la negación de la luz. En la capilla lateral, retratos de obispos aparecían con anotaciones minúsculas en el marco, como si alguien hubiera escrito subtítulos a sus vidas. Las hostias consagradas no fueron objeto de profanación física directa en la biblioteca, pero sí de ataques simbólicos. En un misal abierto, la página de la consagración amaneció con manchas oscuras en forma de huellas, como si alguien hubiera repasado esos momentos con dedos manchados de otra tinta. Las lámparas de gas fallaban en patrones numéricos. Las cerraduras chirriaban aún cuando no había viento, y los feligreses que entraban en la noche se marchaban con un sabor metálico en la boca. En la cripta, en las noches en que el aire se volvía más denso, sentía opresión en el pecho, como si la piedra se apiadara de nosotros y quisiera cerrarnos dentro. Una vez, una puerta entornada que daba al pasillo se cerró de golpe y quedó marcada por un sonido seco que todavía hoy me hace recordar el ruido de una tapa de ataúd. Aún así, el recurso más insoportable era la discusión teológica que la entidad proponía. No insultaba, no blasfemaba en la forma habitual. Conversaba y corrigía. Interrumpía mis oraciones con objeciones académicas. Formulaba preguntas sobre la predestinación, sobre la naturaleza del pecado original, sobre la filiación y la gracia de manera tan precisa que mis rodillas comenzaron a ceder ante la sensación de estar siendo juzgado por un tribunal invisible. En una de esas noches reuní a colegas. Al cardenal John Kroll le entregué mis notas. Le mostré los pasajes subrayados, las correcciones. Su rostro, siempre solemne, se tornó pálido. Pidió silencio y durante la madrugada siguiente coordinamos una vigilancia. No queríamos que la noticia saliera de la catedral, ni que las curiosidades perturbaran un caso que parecía desafiar la misma naturaleza de la fe. La tensión se transformó en confrontación. Hicimos lo que la Iglesia pide: bendiciones, lecturas mayores, súplicas, la presencia de reliquias y el rezo de santos que hemos aprendido a invocar. En una sesión decidimos llevar todos los tomos cuestionables al atrio, abrirlos en bloque como quien muestra la tumba abierta de un sabio y leer en voz alta las objeciones que la entidad proponía. Fue una experiencia de claustro y combate intelectual. Mientras yo leía una corrección sobre la terminología sacramental, la voz replicaba desde las estanterías. Cuando el sacristán alzó su mano para cerrar un libro, sentí un tirón en la muñeca, como si una mano fría me invitara a no interrumpir. Las páginas comenzaron a pasar solas, sin aire que las empujara, y se detuvieron en pasajes que dejaban en evidencia contradicciones minúsculas en nuestras propias ediciones.
Era como si alguien con vasta erudición reciclase nuestras dudas como proyectiles. La liturgia se volvió debate. El silencio, particular a las salas de estudio, se quebró con la posibilidad de ser refutados por quien no respeta convenios humanos. Llegamos al clímax una madrugada en que la nieve caía con voluntad, gruesa y silenciosa, y la ciudad parecía encerrada en algodón. Estaba solo en la cripta, o al menos así pensé, con una lámpara en la mesa y varios libros abiertos delante de mí. Había invitado a estudiar varias noches seguidas para acortar la amenaza con conocimiento. La arrogancia del saber humano pretende domar lo que le falta. Empecé a leer en voz alta una tesis sobre la incorruptibilidad de las reliquias cuando la voz respondió con calma, enumerando objeciones, y luego con ironía citó un pasaje del Concilio de Fenicia, una referencia que yo sabía apenas por menudeos en textos raros. La voz ya no se limitaba a los lomos, provenía de la bóveda, de entre los ecos de plomo y piedra. Los tintineos de la lámpara subieron y un viento helado atravesó la sala. La nieve golpeó las vidrieras y por un segundo todo quedó suspendido. Entonces sucedió lo imposible. Los libros se levantaron como si hubieran sido llamados por una mano invisible. No fue un vuelo caótico, fue una coreografía erudita. Abrían y giraban, pasando páginas a una velocidad imposible, pero con lo suficiente orden para formar frases en el aire. Las palabras se desprendían de la tinta y flotaban en la penumbra, formando oraciones que se leían y se escuchaban a la vez. En medio de esa lluvia de letras, vi una silueta formarse cerca del altar. No una figura definida, sino un contorno hecho de letras negras. Un cuerpo compuesto por líneas impresas que respiraba con el gesto de una enciclopedia. La voz que salía de ese cuerpo era la misma que había venido en notas. Lógica fría, ritmo académico, metáforas que comparaban la fe con un problema matemático. La silueta se acercó, y por primera vez, la verdad mostró su amenaza. No buscaba solo poseer carne, quería poseer saber. Intenté un exorcismo mayor, recé con la voz rota, pedí la intercesión de santos y pronuncié fórmulas que en aquel momento parecieron huecas frente a la erudición que me contradecía. La figura de palabras habló en latín puro y luego en griego, y corrigió, una por una, las invocaciones, mostrando interpretaciones que yo mismo no había considerado. Sus correcciones eran como golpes. Demostraba que conocía no solo textos, sino variantes de manuscritos, que había pasado por bibliotecas prohibidas y por anotaciones ocultas. Uno de los libros que sostenía la figura, un comentario patrístico, abrió sus páginas y como una boca dejó salir un aliento frío que olía a tinta rancia y a flores marchitas. Sentí la garganta cerrarse. La respiración se me hacía piedra. Intenté resistir, pero mis fuerzas flaquearon. La gravedad misma parecía acusarme de ignorancia. En el clímax, la entidad buscó diálogo, y el diálogo fue amenaza, porque sabía desmontar la fe con argumentos que hoy sirven a seminarios, y que, sin embargo, esa noche sonaron como veneno. Llegó un momento en que la silueta pronunció el nombre de un teólogo venerado por la diócesis, y citó una frase que el mismo teólogo había borrado de su cuaderno por vergüenza. Reveló dudas privadas, enumeró fechas y errores, y lo hizo con una precisión que me dejó sin voz. La biblioteca, que siempre había sido refugio, se había convertido en sala de tortura intelectual. Caí en genuflexión, no por arrepentimiento, sino por agotamiento. Mi cuerpo cedió, y la silueta se desligó en una lluvia de letras que volvieron a sus páginas, cerrándose como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. La entidad no había sido expulsada, se había mostrado
y había demostrado su hambre por el saber sagrado. Tras aquella madrugada, el arzobispo John Kroll y yo discutimos en voz baja. Habíamos intentado todo lo que la fe nos indicaba: plegarias, vigilias, presencia de reliquias. La erudición del oponente superaba lo que podíamos contraargumentar en la fragilidad de la noche. Tomamos una decisión administrativa que sería guardada en archivos y susurrada entre pocas personas. La entidad fue transferida, no en el sentido literal de mover un cuerpo a otro lugar, sino en un traslado de custodia, una disposición para que aquello que no podíamos expulsar no siguiera anidando entre nuestros libros y creyentes. La trasladamos a un archivo controlado, a una diócesis que aceptó, por razones que hoy no explicaré, custodiar el caso, y se redactaron actas con términos eufemísticos. Firmamos, sellamos y prometimos discreción. Pero lo que pesa en mi conciencia es otra cosa. La entidad fue transferida, no expulsada, y temo que ahora posea más conocimiento sagrado del que debería tener. Lo digo sin florituras. Una fuerza que devora libros y que administra doctrina con la frialdad de una academia no es solo un enemigo de la fe, es quien puede reescribirla desde dentro. A veces, cuando suenan las campanas en la catedral y la nieve cruje en las aceras, me pregunto qué otras bibliotecas leerá esa inteligencia, qué manuscritos polvorientos consultará, qué notas privadas de confesionario algún día aparecerán en voz de una página. No doy explicaciones racionales, no las busco, solo cuento lo que vi. Un demonio que corrige, que cita, que enseña, que se pasea por estantes como quien estudia para un examen final. Y termino con lo que me quema por dentro. Lo que transferimos no se fue, se llevó con él la llave del saber, y temo que ahora sepa más de nosotros de lo que nosotros sabemos de él. Historia 4. La niña profeta de Santiago. Las profecías de aquella niña de Santiago se cumplían con una exactitud que helaba la sangre. Lo supe desde la primera vez que abrió la boca en la capilla del Santísimo y nombró a un hombre en la nave que moriría antes de amanecer. Soy el padre José Ramos, capellán de la Catedral Metropolitana de Santiago de Compostela, en aquel mes de marzo de 1988, durante la Cuaresma y las vigilias que preceden a la Semana Santa. Digo esto porque no busco adornar la memoria. Los hechos fueron simples, crueles en su sencillez, y dejaron una marca que todavía late cuando cierro los ojos. Todo sucedió de noche, a horas en que la ciudad dormía y la catedral quedaba con su aliento antiguo. Las lámparas apenas iluminaban la piedra húmeda y los susurros parecían venir de las tumbas. El olor era una mezcla de incienso rancio, cera quemada y humedad. La piedra absorbía las velas y las devolvía como frío. Las campanas de la torre, a veces, rompían la madrugada con un único aviso prolongado, y los pasos en el atrio sonaban como latidos separados por un intervalo demasiado largo. En la capilla del Santísimo, la temperatura descendía hasta hacer que la sotana se pegara al cuerpo, y la madera de los bancos crujía con el paso del tiempo. La sala capitular, donde más tarde nos reuniríamos para tomar decisiones, olía a pergamino y a madera vieja, y en las noches esa mezcla parecía insistir en contar historias que hubieran debido quedarse en la penumbra. La niña apareció por primera vez en vísperas de una vigilia convocada para que los feligreses pudieran confesarse antes de Semana Santa. La trajeron 2 peregrinos. Dicen que la encontraron en la ciudad vieja, a la vera de las piedras del camino, llorando y con polvo en las rodillas, como si hubiera caminado muchísimo. Tenía 12 años, cabello oscuro recogido en una coleta torpe, ojos que se fijaban en las figuras talladas y que, sin embargo, miraban más allá. La trajeron a mi despacho primero. La vi sentada en la silla de nogal con las manos juntas, muy quieta.
No era un caso de locura fácil. Su mirada, lejos de la confusión, tenía una certidumbre extraña. Le hice preguntas sencillas. ¿Su nombre? ¿De dónde venía? ¿Si la acompañaban sus padres? Y contestó con una voz pequeña, pero sorprendentemente adulta. Me pidió quedarse en la capilla. «Quiero ver el rostro del Señor en la noche», dijo. No dije que no. Un capellán no rechaza a un alma que pide estar en la presencia del Santísimo, aunque a veces uno desearía evitar ciertas visitas. El primer evento extraño fue casi imperceptible. En la primera noche que la dejé sola en la capilla del Santísimo, mientras terminaba algunas anotaciones en la sala capitular, escuché un murmullo. Volví y la encontré con las manos sobre el altar, la concha de peregrino que llevaba colgada al cuello, un detalle que no había notado en la primera conversación, apretándose contra su pecho. La concha estaba seca cuando la traje. Al acercarme, vi que estaba húmeda. «He visto a la vecina del 3», me dijo sin levantar la vista. Se fue en la madrugada. Tenía lunares en el hombro. La vecina del 3, una señora que venía a misa de tarde, se marchó a su casa esa misma madrugada y a las 6 encontraron que se había desvanecido en su cama. Un aneurisma silencioso que no dio lugar a auxilios. Nadie podía explicar cómo la niña supo el detalle del lunar. Algunos hablaron de casualidad, otros de coincidencia. Yo me limité a anotar la hora en el cuaderno de actas y a pedir calma. Pero en la catedral, las coincidencias pesan cuando son muchas. La escala de los sucesos fue creciendo con una disciplina que asustaba. Al principio fueron aciertos pequeños, nombres de animales que un niño perdería, una carta que llegaría mal entregada, la fecha en que un campanero tropezaría con la cuerda y se lastimaría la mano. Nuestra incredulidad se fue desgastando al ritmo de las manifestaciones. Luego la niña comenzó a profetizar con una precisión inusitada. Describía muertes en palabras crudas, a veces con la hora y el lugar, otras con la manera exacta en que alguien se marcharía. No eran imágenes vagas, eran detalles que solo la persona, o muy pocos, sabían. «El obrero que repara la sacristía», dijo una madrugada, «se cortará con una lámina vieja, y la sangre le saldrá como hilo rojo, y será la noche de lluvia». Esa misma noche, cuando el cielo abrió sus compuertas, el obrero sufrió una herida profunda en la mano al manipular un listón corroído. La sangre manó con la exactitud de lo predicho. El olor de hierro quedó flotando en el ambiente por varios días. Cuando las profecías acertaban, los feligreses que se acercaban a la niña la miraban con una mezcla de devoción y miedo. Algunos empezaron a traerle rosarios y medallas. Otros, en cambio, evitaban la capilla al pasar por la puerta. Conforme pasaban las semanas, la niña no solo enunciaba hechos, habló de lugares entre la vida y la muerte. Afirmaba, con una certeza que no correspondía a una mente infantil, que visitaba almas en el purgatorio. Contaba, por ejemplo, que había subido por una escalera de niebla y que en un cuarto lleno de voces había visto a un hombre vestido de luto que le ofrecía un pan frío. Describía colores de los que yo no tenía palabras. Un azul que olía a frío en el pecho, un rojo que sonaba como cadenas. Sus relatos venían con una serenidad que no buscaba asombro. Lo decía como quien cuenta que vio la lluvia. En una ocasión, relató que una monja que había trabajado en la enfermería, una hermana que cuidaba ancianos, estaba sentada en una silla que no tenía brazos y no quería subir porque olvidó el nombre de sus hijos. A los pocos días, la hermana fue ingresada con demencia avanzada. No recordaba nombres y, en efecto, en las últimas visitas al convento, tenía un gesto de desorientación que encajaba con la visión de la niña. Naturalmente, no todos reaccionamos igual. Llamé al doctor Manuel Vidal, psiquiatra católico
conocido por su prudencia y fe. Quería una evaluación. Manuel vino con su lámpara y su cuaderno. Lo recuerdo con el aliento corto y los papeles en la mano. Hicimos sesiones conjuntas. Yo la escuchaba en la capilla y él la interrogaba en la sala capitular. El doctor apuntaba, meditaba y concluía que había posibilidad de disociaciones, de memoria eidética o de una especie de síndrome que no alcanzaba a explicar lo que describíamos. Pero Manuel, hombre de Dios y de ciencia, tenía la humildad de no cerrar los ojos ante aquello que se le escapaba. «Padre», me dijo una madrugada, con la voz baja y un té que se había enfriado, «si esto es psiquiatría, está bien hecha. Si no lo es otra cosa, y tendremos que actuar con la prudencia de la Iglesia». Sus manos temblaban un poco cuando pronunció la palabra prudencia. No era terror, era responsabilidad. La profecía fue mutando, y con ella la atmósfera. La concha de peregrino, símbolo humilde, empezó a comportarse de manera inquietante. Cada vez que la niña tenía una visión fuerte, la concha se llenaba de lágrimas. No eran gotas normales, eran lágrimas que se espesaban, como si la sal llevara memoria. La vi una noche acercar la concha a sus labios y soplar sobre la superficie, y las lágrimas parecían reverberar en un murmullo apenas audible. A veces la concha se calentaba, otras permanecía fría como la piel de un cadáver. Los religiosos del claustro comentaban entre nosotros que aquello no era natural. Una concha no llora. Cuando el objeto lloraba, el aire en la capilla se volvía denso, la luz parecía más tenue, y el olor a velas se mezclaba con algo que olía a mar viejo y a papel húmedo. Los signos físicos no tardaron en acompañar las palabras. Hostias que, tras pasar por los labios de la niña, aparecían con un borde grisáceo, pecas oscuras que nadie supo explicar. Una vez, una vela en el altar se apagó sin motivo, justo cuando la niña señaló con su índice a una fila de bancos vacíos. Al instinto de los presentes nos invadió el escalofrío. Los símbolos religiosos parecían responder o sufrir algún tipo de contacto. Cruces en las paredes mostraban una pátina que parecía humear, rosarios que se enredaban sin manos para ayudar. Lo que me dejaba sin aliento no era la profecía en sí, sino la precisión con la que se cumplían y la ocupación de la niña en visitar, durante la noche, los recuerdos de los otros. Contaba cosas que los feligreses creían haber dejado enterradas. Amores furtivos, pactos rotos, promesas no cumplidas. Nombraba apellidos, lugares, tazas de café, pequeñas verdades que, por su intimidad, abonaban la incredulidad y la pusieron en el centro de una devoción ambigua. Llegado un punto, la comunidad exigió que hiciéramos algo. Algunos pedían exorcismos, otros querían proteger a la niña como a una santa. Yo, como capellán, pedí calma. Con Manuel decidimos revisar su estado emocional, su pasado, si había manipulación adulta en su entorno, y entrevistamos a los peregrinos que la trajeron. No encontramos señales de fraude. La niña estaba sola, sin tutor, y su relato de los caminos era tan verídico como la costra de tierra en las rodillas. Sin embargo, la tensión entre los fieles crecía. Había quienes querían sacarla de la catedral por miedo a la presencia que traía, y había otros que diariamente dejaban una vela más que no podían explicar. Organizamos, por prudencia y por caridad, un acompañamiento en la capilla, guardias turnadas, el doctor presente en el despacho y mis propias oraciones intensificadas. No queríamos precipitar un rito mayor sin evidencia. No queríamos, tampoco, que la niña sufriese por la curiosidad de la gente. La escalada culminó en una noche de vigilia, cuando la niña, tras horas en silencio, pronunció una serie de nombres y fechas que no eran del presente, sino de futuros cercanos. Dijo:
con la calma de quien repite una lista aprendida, que el canónigo mayor caería el martes a las 2 y que la campanera vieja Teresa en la plaza dejaría de ver al amanecer. Esa misma noche, el canónigo sufrió un desmayo sostenido durante la misa de madrugada. Los médicos diagnosticaron una trombosis que dejó secuelas, y Teresa, efectivamente, perdió la vista a la mañana siguiente tras una hemorragia retroocular. La exactitud era insoportable. Yo, que oficiaba la misa y que había oído la profecía, sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que sentarme. El frío me atravesó hasta los huesos y noté un mareo como si la piedra se moviera bajo mis pies. La concha, al terminar la vigilia, tenía una gota tras otra que se derramaban suaves, como si fueran perlitas que se negaban a romperse. El clímax vino inevitablemente cuando la niña, en una noche en que la catedral estaba particularmente desierta, me miró fijamente y dijo: «Tú, José, morirás a las 2:45 de la madrugada del día 29 de abril». No había advertencia, no hubo preludio de metáforas. Simplemente lo dijo, y su voz no tembló. Sentí como si alguien me hubiera clavado un frío en la garganta. La palabra «morirás» resonó en la bóveda como un golpe de martillo. Me vi a mí mismo en la sacristía, contando las cuentas del rosario, sintiendo el pulso como un tambor que se acelera. Manuel, que estaba a mi lado, exhaló una sola vez. Sus dedos hicieron un apretón bajo la mesa, y yo noté que hasta su voz, que tantas veces había sido prudente, se le quebró cuando preguntó la hora señalada. Interrumpí la vigilia, no por miedo a la profecía en sí, sino porque su precisión tocaba un nervio que nos dejó sin equilibrio. Consulté con el obispo, escribimos un acta y decidimos suspender cualquier intento de exorcismo que pudiera agravar la situación. Fue una decisión tomada entre la prudencia del que teme y el deber del que ama. No todos estuvieron de acuerdo. Hubo quienes dijeron que, si la niña decía una fecha, había que confrontarla con el mal directamente. Hubo quienes querían llevarla a Roma, abrir expediente, proclamar su santidad o su condena. Nosotros elegimos el silencio operativo, restringir las visitas, trasladar a la niña a un convento cercano para su protección y pedir al doctor Vidal que la continuara atendiendo en privado. La decisión se tomó en la sala capitular, con las ventanas cerradas y la sensación de que la piedra escuchaba. Sellamos actas y pedimos a los hermanos de la comunidad que mantuvieran discreción. La niña fue llevada con la concha envuelta en un paño, y allí, en el convento de clausura, su mano pequeña sostenía la concha que seguía derramando lágrimas cuando ella hablaba de almas. La trasladaron a una celda humilde, con rejas que no miraban al exterior, y con la ventana alta para que la luz no la cegara. Le prometimos que la cuidaríamos. Fue una promesa que, con el tiempo, se volvió un pacto en nuestras conciencias. Desde entonces vivo con la cuenta regresiva. Soy hombre de fe, y la fe no se pierde por conocer un hecho, pero no puedo negar que aquella noche la palabra sembró en mí una sombra persistente. Acordamos entre nosotros no darle más poder a la niña, no hacer de su don espectáculo. Manuel continuó las sesiones clínicas en el convento y me enviaba notas con grafía apretada. Observación, episodios de hipervigilancia, memoria de lugares, sueños vívidos. No escribía demonio ni milagro, escribía observación. Yo, sin embargo, le rezaba a la Virgen en la cripta y me recreaba en una liturgia de prevención. Más misas, más rosarios, más petición de intercesión. Cruzaba la catedral en la madrugada y miraba la concha vacía sobre el altar. Sentía el aire como una tela que podía rasgarse en cualquier momento. La vida continuó de forma ritual y extraña. Se hicieron funerales. Hubo lágrimas.
Llegaron feligreses con historias propias. La ciudad murmuraba. Algunos decían que la niña era santa, otros que era un peligro. Yo me dediqué a lo mío, confesar, bendecir y cuidar la calma de la comunidad. Pero la profecía quedó como una herida abierta. Cada día, al doblar la esquina hacia la sacristía, me preguntaba si la fecha era inevitable o si la oración podía cambiar el curso de lo que una voz profética había dicho. Para algunos era cuestión de destino, para otros de fe. Para mí era una prueba que atravesaba la carne y la conciencia al mismo tiempo. No cuento esto para asustar sin propósito. Cuento porque la experiencia nos cambió. El convento donde la niña fue recluida se volvió custodia y su concha sigue, me lo aseguraron, llenándose cuando ella entra en trance. Algunos hermanos dicen que la niña ya no profetiza en público. Otros afirman que sus visiones se volvieron más íntimas, dirigidas a almas que buscan consuelo. Pero existe una verdad que guardo como una sombra en la que a veces me siento a rezar. Interrumpimos el exorcismo cuando predijo la fecha exacta de mi propia muerte, aún futura. Historia 5. El sacerdote poseído de Puebla. Ver a uno de mis sacerdotes más devotos blasfemar durante la consagración me enseñó que nadie está a salvo de lo que puede habitar la noche. Lo vi con mis manos sobre el cáliz, sintiendo el latido de la ciudad al otro lado de las paredes, y supe en ese instante que aquello no sería algo que podríamos ordenar con firmas y notas administrativas. Soy Norberto Rivera, obispo auxiliar en la Catedral de Puebla en junio de 1984, y relato esta historia desde la memoria dura y húmeda de esas madrugadas, cuando el calor no daba tregua y el aire estaba quieto, pesado como una losa. La canícula hacía que la piedra de la catedral desprendiera un calor almacenado durante el día y que por la noche regresara como vapor. La sacristía mayor, donde empezaron los hechos, olía a cera vieja, a incienso rancio y a sudor, una mezcla que pegaba en la garganta y que, al cerrar los ojos, se convertía en un telón que uno no sabía si sería capaz de apartar. La madera de los armarios estaba reseca, los veladores chamuscados, y las telas que cubrían las sillas retenían el olor de flores marchitas que los fieles dejaban en memoria de difuntos. Las campanas repicaban en la distancia con un ritmo lento, como si midieran nuestra paciencia. Los pasos en el pasillo sonaban huecos, y cuando la noche era más cerrada, el silencio se rompía con portazos secos en algún confesionario vacío. Presento esto con esa precisión porque la noche no es un escenario neutro. Actúa. El sacerdote en cuestión, Martín González, tenía 38 años entonces. Llegó joven a nuestra diócesis y en poco tiempo se hizo conocido por su celo, sus horas de confesionario y su constancia en la misa del alba. Era un hombre de fe simple, sin demasiados vanos, y por eso nos sorprendió cuando comenzaron a llegar reportes raros. Vecinos que comentaban que, al pasar por la catedral a medianoche, veían la luz de la sacristía encendida y a la vez sentían un olor raro, metálico, como a pan quemado. Feligreses que decían que al entrar a misa por la mañana se cruzaban con el padre Martín y lo veían cansado, los ojos como de alguien que no ha dormido, pero celebrando la Eucaristía con una solemnidad impecable. En la mañana, santo; en la noche, otro. El primer evento extraño que realmente nos alarmó fue sutil, un detalle que cualquiera podría descartar. En una primera misa vespertina, una fiel que comulga habitualmente nos dijo, en voz baja, que la hostia que había recibido al final de la celebración tenía como una sombra en un borde. Pensamos en iluminación, en el plástico de la patena, en una mancha del pan. Al llegar a la sacristía, abrí la llave del sagrario y vi algo que me dejó un frío pegado a la garganta. Una pequeña porción de la hostia,
apenas un borde, presentaba una coloración oscura, como si el pan consagrado hubiese sido tocado por humo o por un hollín extraño. Pedí que guardasen silencio y que nadie más la tocara. Hicimos pruebas, y los expertos en el templo sugirieron contemplar causas técnicas: pan mal cocido, humedad, contaminación. Pero la misma hostia, expuesta unas horas más tarde, había vuelto a blanquear, y otra vez, en la noche, mostraba la misma sombra oscura. En la sacristía, el aire se volvió denso. Sentí opresión en el pecho, una dificultad leve para respirar que ya no pude atribuir a la humedad. Aquello fue la primera grieta. Algo ocurría con los signos sagrados y nos confrontaba con una falta de explicación que no nos gustaba. La escalada fue lenta y punzante. El doble patrón del padre González, misa impecable al mediodía, profanación durante la noche, se volvió más marcado. Por el día parecía alimentado por la gracia. Atendía el confesionario, daba catequesis, administraba los sacramentos con devoción. Por la noche, en la elevación o en la verdadera intimidad de una pequeña misa nocturna, su voz se fracturaba en sonidos que a veces parecían lenguas y otras, directamente, blasfemias que ninguno de nosotros esperaba pronunciar bajo techo sagrado. Había noches en que, mientras otro sacerdote lo acompañaba en la sacristía baja para orar, se escuchaban ruidos que no correspondían a los movimientos humanos, como si la madera tragara los pasos y los escupiera en un patrón distinto. Campanillas que tintineaban sin manos, velas que se apagaban y se encendían en secuencia, y un olor que se imponía sobre el incienso, un aroma a pan quemado mezclado con hierro, como si la Eucaristía misma hubiera sido herida. Cuando colocábamos hostias en la patena tras la consagración de la mañana, algunas amanecían con manchas negras, otras con una ligera pátina que parecía rozar su pureza. Esos signos físicos, repetidos, nos sacaron de las conjeturas simples. No era solo profanación material, hubo también manifestaciones personales del sacerdote que nos helaron la sangre. Durante una celebración de noche, mientras sostenía la hostia en la mano para la elevación, empezó a murmurar palabras que no pertenecían al ritual. Sus manos temblaban, y la voz se volvió cavernosa. Decía nombres de fieles que habían confesado en secreto, secretos que jamás fueron revelados a nadie. Lo que más dolía era la forma en que la presencia usaba lo íntimo. Nombraba infidelidades y remordimientos de corazones que creyéramos prontos para el perdón, y los desparramaba en la nave. El padre Martín, que durante el día confesaba con paciencia y escuchaba las miserias de la gente, por la noche parecía un archivo abierto de los pecados de su propia gente. En más de una sesión, la entidad, si existe así, con nombre propio, habló en lenguas que recordaban al latín más antiguo, acusando con precisión el pecado de quienes estábamos a su alrededor. Era como si quisiera no solo profanar el símbolo, sino dejar desnudos a quienes lo defendían. Intentamos todo lo que la pastoral y la prudencia permiten. Trajimos reliquias, pedimos la presencia de otros sacerdotes, permitimos la visita de exorcistas de diócesis cercanas, celebramos vigilias y turnos de oración que cubrieran la noche. Hicimos adoraciones continuas, recitamos salmos, inundamos el lugar con agua bendita y rocíos de sacramentos. En los primeros momentos parecía que resistíamos. La hostia en la mañana volvía a su blancura y la atmósfera recuperaba cierta calma. Pero la calma era precaria. En algunas noches hubo actos más violentos. El cuerpo del sacerdote se arqueaba y le salían rasguños en los brazos sin que nadie los produjera. En otras, su voz se multiplicaba hasta sonar con matices femeninos y masculinos a la vez. En una ocasión, mientras un grupo de seminaristas rezaba,
El padre Martín se puso de pie, y al alzar la patena con la hostia, el pan se volvió negro de inmediato, como si una sombra lo hubiera reclamado. La patena tembló. Las gotas plateadas de algún líquido salieron del borde del cáliz y olieron a hierro. Sentí náuseas y un mareo que me obligó a sentarme. La opresión en el pecho se hizo más aguda. Las paredes parecían cerrar el espacio, como si la catedral quisiera protegernos o asfixiarnos. Nada en la secuencia era solo sugestión. Había consecuencias físicas. Uno de los elementos más crueles fue el contraste moral que la posesión exhibía. El padre González seguía siendo capaz de actos de bondad innegable. En la mañana, aquel que por la noche blasfemaba, regalaba su tiempo a enfermos, visitaba a ancianos y sonreía con ternura. Era como si la persona y la presencia se repartieran el mismo cuerpo en turnos que nadie decidió. Esa duplicidad obligó a la diócesis a extremar la discreción. No era posible exponer a la comunidad a imágenes que romperían la confianza en el sacramento. Y sin embargo, ocultar algo así pesaba como pecado. Decidimos, bajo mi responsabilidad y con la guía del cabildo, crear un turno de vigilancia nocturna que permitiera estudiar el fenómeno sin convertirlo en espectáculo. Los registros se hicieron en hojas selladas y con testigos. Llamé personalmente a exorcistas de la capital. Pedí que vinieran con prudencia y sin prensa. Uno de esos hombres, ya mayor, al entrar a la sacristía, dijo algo que nos dejó a todos en silencio. He visto espíritus que gritan, no muchos que trabajen la Eucaristía. La frase fue una condena contenida. La intensidad de las noches nos llevó a un clímax que no olvidaré. Fue una madrugada sin brisa, de esas en que la ciudad parece guardar la respiración, y yo mismo no sabía si entraría o si sería solo vigilante. La misa comenzó en la pequeña capilla lateral, con pocas luces encendidas y un pan fresco preparado por el sacristán. La comunidad estaba recogida y nosotros, los sacerdotes, en silencio. En el momento de la consagración, cuando el pan sería elevado para ser ofrecido, sentí que el aire se hacía pesante. El padre Martín alzó la hostia y con la voz que yo esperaba dedicada a la transubstanciación, escuché pronunciar una cacofonía, palabras que ofendían aquello que sosteníamos. La hostia se oscureció de inmediato en sus manos, volviéndose como una piedra quemada. La gente en el banco enmudeció. Las respiraciones se cortaron y las campanas lejos repicaron un toque que no correspondía al horario. Vi que de su boca no salía solo blasfemia, sino nombres. Nombró a hombres que habían confiado en la Eucaristía, a niños bautizados, a madres que habían rezado por la salud de sus hijos, y lo hizo con la precisión de quien lee en los pliegues de la memoria. En ese instante, mi sentido del deber me ganó al de la prudencia. Avancé hacia el altar con el crucifijo en la mano, pronunciando oraciones que mi voz no sentía como mía. El padre Martín se convulsionó y sus manos empezaron a sangrar, pequeñas heridas que aparecían como si alguien las rasgara desde dentro hacia afuera. La sangre olía a hierro y a pan amargo. Las velas se apagaron de golpe y en la oscuridad inmediata oímos una risa alargada que no pertenecía a ningún cuerpo visible. Intentamos sujetarlo. Varios sacerdotes intentaron sostenerlo y el exorcista mayor recitó fórmulas antiguas. La respuesta fue una energía tan fuerte que nos lanzó hacia atrás sin contacto físico, como si una onda nos hubiera chocado el pecho. Sentí el aire como una masa que empujaba y me dejó tos con sabor metálico en la boca. Nunca antes la violencia había sido tan directa en la nave. Los objetos sagrados vibraron y la plata del cáliz mostró un tizón oscuro que no pudimos limpiar esa noche. Fue sin duda el punto más sombrío. Vimos, con claridad aterradora,
cómo el mal no solo habitaba al sacerdote, sino que aspiraba a profanar el signo más central de nuestra fe. Intenté, con manos que no querían temblar, recitar la absolución y pedir por la intercesión de santos. El exorcista, con la voz quebrada, ordenó que el padre González fuera contenido y trasladado a un lugar seguro. No hubo una expulsión clara, hubo, más bien, una contención. La decisión no fue fácil. ¿Cómo proteger a la comunidad? ¿Cómo proteger la Eucaristía? Y a la vez, proteger a un hombre que por el día era caridad en persona. Tras deliberar con el cabildo y con el cardenal correspondiente, se acordó trasladarlo a un monasterio de clausura fuera de la ciudad, un lugar con muros gruesos, condiciones de reclusión y la posibilidad de que la comunidad religiosa cuidara su estado con discreción. Hubo quienes protestaron, quien pidió publicarlo para que la Iglesia actuara de forma transparente, y hubo quienes callaron por miedo a la vergüenza. La externa fue una decisión de prudencia pastoral. El padre González fue llevado con la custodia necesaria, acompañado por hermanos y por la mirada atenta de un exorcista que hizo día y noche frente a su celda. Nos prometimos a nosotros mismos que haríamos lo posible por su cura y su cuidado. El desenlace, sin embargo, no cerró la historia. En el monasterio la situación se volvió un combate continuo de silencios. Las hermanas que lo cuidaban hablaban de noches en que el fraile de clausura escuchó rezos que no eran propios del rito, en que la luz de la celda parpadeaba y en la que, en una ocasión, se encontró una pequeña hostia negra en la mesa de su celda, como si el mal hubiese seguido al hombre hasta la clausura. La comunidad del monasterio selló las puertas con rezos y con la misma discreción que exigimos en la diócesis, pero ciertas señales escapaban al sello. A veces uno de los monjes oía, en los corredores, pasos que iban hacia la capilla y volvían. Otras veces, al limpiar la iglesia del convento, encontraron manchas que olían a hierro y a pan quemado. La hostia negra comenzó a ser una presencia simbólica, un signo de que el sacramento podía ser tocado por sombras. Pocos salieron a contar, y los que lo hicieron hablaron en voz baja y con temor. Hoy, años después, aún me persigue una imagen, la del padre González sentado en una celda pequeña, con la túnica arrugada, mirando fijamente un crucifijo que parecía no ofrecerle consuelo. Me dijeron que su batalla continúa y que lo mantienen en aislamiento por su propio bien y por la seguridad de los demás. No pretendo exhibir heroísmo, solo cumplí con lo que me encomendaron mis votos, pero guardo en la memoria el peso de la noche en que la Eucaristía tembló en las manos de un sacerdote y la sensación de impotencia al ver que la liturgia, nuestro acto más sagrado, pudo ser tocada por algo que no respeta fronteras. Algunas noches, al cerrar la catedral y apagar la última vela, me detengo ante el sagrario y huelo el aire. A veces noto un rastro tenue que recuerda al pan quemado y a hierro, y lo digo con pudor, sin querer acusar a nadie. Lo que sí afirmo con toda responsabilidad es esto: trasladamos al padre González a un monasterio de clausura, donde continúa su batalla espiritual en completo aislamiento. Y si acaso, en la madrugada, sienten en Puebla un olor de pan quemado sobre la lluvia, no lo atribuyan solo al verano. Hay cosas que se llevan con uno y cosas que se quedan y no se dejan encerrar del todo. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror
Apenas está comenzando.